Hola, hoy conversaremos sobre lo que está ocurriendo en México en torno a la legalización de la planta, especialmente porque en este 2024, estamos en marzo de 2024, México vive un proceso electoral en el que hay varios actores, partidos, zonas geográficas, políticas, en la que la planta está en la agenda o podría estarlo. Hola, Salvador. Hola Osvaldo, sí, como bien dices, otra vez, en esta época electoral es muy bueno hablar de cannabis, es muy bueno hablar de las políticas públicas que se están desarrollando en torno a la protección, apertura o a todo lo contrario, la prohibición en cuanto a los avances de la planta en México. Ya hay algunos candidatos, ya hay algunas propuestas echadas al ruedo, ya tanto por parte de los diputados federales, aspirantes a diputaciones federales, diputados locales, en este caso también algunos de los aspirantes a la contienda presidencial ya se están manifestando y de los otros está infiriendo algunas políticas dado su pasado, pasadas administraciones y cargos públicos que han tenido. Entonces creo que como siempre, hablar del tema de la planta es hablar de tema de derechos humanos, tema de también justicia y seguridad. Entonces, pues son asuntos que tenemos que empezar a abordar para empezar a preguntar de forma frontal y conocer las políticas, las propuestas y los equipos de trabajo alrededor de estas propuestas que van a estar surgiendo en México. Sí, en unos minutos vamos a conversar sobre dónde son los lugares de México donde se está tocando el tema de la planta y quiénes. Vamos a tratar de mapear rápidamente en esta conversación. Salvador, primero, ¿qué te parece si hacemos un breve recuento de cuál es la situación de la legalización de la planta en México? Marzo 2024, estamos a punto de terminar la administración del presidente López Obrador. Eh, no hubo cambios por parte del gobierno federal, pero hubo algunos cambios que están empujando, como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que estableció que en el tema del uso adulto eh, es un derecho de los mexicanos la posesión y cultivo y acceso a la planta. Pero en el tema legislativo está totalmente paralizado. Estuvo totalmente paralizado, no hubo cambios, pero eso no significa que no haya actores políticos alrededor de la planta. O sea, que esté paralizado y que no avance no significa que no haya personas, grupos, Claro. integrantes de partidos políticos, dentro de los partidos políticos establecidos, que estén trabajando o tengan en su agenda el asunto de la planta. ¿Por dónde te gustaría comenzar, Salvador? Pues bueno, hay mucho, hablando como que de este resumen de los 6 años, por supuesto, no hay avances y hay que decirlo. La administración de López Obrador entró con la cannabis como parte de una agenda también, como parte de una serie de promesas que en lo legislativo y desde el propio Ejecutivo no se cumplieron en 6 años. Esto a pesar de las presiones, a pesar de los colectivos, de las colectivas, las distintas organizaciones que estaban abogando por impulsar también la campaña de López Obrador, pues Sí, no, incluso al principio del gobierno de López Obrador, había cierta esperanza en algún tipo de legalización porque estaba la exministra Olga Sánchez Cordero, quien abanderó claro. durante muchos años ese tema, pero es que ya lo abandonó. Pero abanderó ese tema, tenía un cargo muy importante en la administración del gobierno y Sí, el equivalente a, bueno, la nada. secretaria de Gobernación, claro, la tradicional figura segunda al mando en el gobierno de México. Por supuesto, la ministra impulsando leyes progresivas que fueron referente y fueron, claro, sentaron la base jurídica para lo que fue la apertura de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Claro. 2021. Todos ese contexto, digamos, de empuje, de lucha y eso no se vio correspondido una vez que tuvo un cargo tan importante como la de secretaria de Gobernación. Se quedó la discusión paralizada en el Congreso, en el Congreso y en el Senado de la República, y una vez como senadora, Olga Sánchez Cordero retomó y abanderó un poco el tema de la planta, dio
algunas palabras en algunos foros que se hicieron de los muchos que hubo en, foros en el Congreso y en el Senado de la República en torno a la cannabis, foros que se han vuelto también una constante como de una presencia y resistencia y tradición quizás, pero que en lo práctico no han agilizado y no han motivado a más legisladores a actuar de una forma o con una mayor seriedad en torno a la planta, ¿no? Entonces, Eso en el asunto del uso adulto. eso en el asunto En el del... asunto medicinal, en 2021 se publicó el reglamento, se publicó el reglamento de la Ley General de Salud en materia del control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos Sí. en enero de 2021, que estableció como el framework de la legalización de cannabis medicinal, pero hasta ahí llegó. Todo lo demás que iba a proceder después de este reglamento se paralizó. Nada ocurrió, no se metieron la cena SICA, ni nadie. Entonces, eh, en resumen, México, podríamos decir que México vive en el limbo de la legalización. Porque tú ves documentales, noticias de otros países y señalan a México como uno de los países que ha legalizado la planta. Es muy No, curioso. Y Es, no, es, es justo algo que desde otros países se percibe como atípico. El caso mexicano al principio del sexenio se estaba basando mucho en la legalización de Canadá y de California, por ejemplo, ¿no? sí, Justo casos que han tenido bastantes contrastes también y que digamos, en la práctica tampoco están exentos de ajustes y de reformas, ¿no? En lo político. Y después, hacia la segunda mitad de este sexenio, como que mucho del activismo en torno a la cannabis empezó a basar en el caso colombiano, que a estas alturas claro. tampoco es un gran ejemplo de éxito, porque obviamente ha demostrado que las leyes pueden ir para atrás también, que la voluntad política en efecto juega un papel muy importante para el avance de estas discusiones y que en ocasiones la falta de comunicación, la falta de información y de educación en torno a la planta, pues sigue siendo uno de los factores cruciales cuando estas discusiones llegan a subir o llega al calor de cambios políticos o de fallas en los sistemas políticos que los encabezan. El gobierno de Petro comenzó también como un gobierno de izquierda o defendiendo causas sociales o defendiendo la justicia social y en la discusión colombiana, digamos, en términos generales, se han ido más las políticas hacia la derecha, hacia decir, no, queremos otro tipo de gobierno con otra Sí, no, ideología. pero en Colombia, a diferencia de México, la gran diferencia entre Colombia y México, por cierto, en Colombia el uso, la industria medicinal está totalmente regulada y ya hasta tiene problemas de una industria que está madurando. Y en el uso adulto existe el debate legislativo. Se discute, se ha discutido durante los últimos 2 años, Sí, y se ha cortado al final o ha llegado hasta ciertos procesos legislativos, pero el proceso legislativo existe, hay una ley, hay un reglamento que se está discutiendo. En México no. sí, no. En México, digamos, no tenemos, a eso quería llegar un poco con esto, esta perspectiva como de pensamiento o ideología. En México la discusión no está presente porque ni siquiera está politizada todavía. En Colombia un Claro. poco es parte de la política cotidiana, quizás es parte de la influye en otros temas. Digamos, no es lo deseable porque lo deseable es sacar los temas de las cuestiones altamente polarizadas, ¿no? O del día a día de la grilla política de los países y Sí. darle seriedad y dotarla de las necesidades que vaya teniendo la industria en su país, en determinada región, pero en México no hemos llegado a ese nivel, que haya una discusión abierta, pública, relevante, por Pero como dijimos, sí hay personas. Vamos a sí, empezar. ¿Quién te gusta? ¿En dónde se está hablando de la planta? A mí me gustaría, para salirnos un poco del centralismo de mexicano y no empezar con lo que ocurre en la capital del país, sino, ¿qué te parece si nos vamos por los estados, las entidades? En Baja California, el estado colindante con California, estado fronterizo, como que tiene ciudades importantes como Tijuana y Mexicali, Ensenada. eh, el tema de la planta está en la agenda desde hace un par de años atrás. Lo ha traído el partido Encuentro Social, el PES. sí. Tú tienes mejor el beat.
de lo que ocurre en Baja California en ese tema. ¿Cómo está el asunto? El tema de la cannabis en Baja California, pues bueno, es un tema que se ha desarrollado también dada la cercanía con California, dado esta, digamos, dinámica comercial vinculante entre las ciudades, entre la frontera y más importante del país, ¿no? La frontera noroeste. Y desde hace unos años ha estado por parte de colectivos activistas canábicos también el tema encontrando especial cabida en el Partido Encuentro Social, que a diferencia del del PES nacional, pues tiene una historia en Baja California también como que un poco más hacia la disidencia, un poco más hacia Es distinto, claro. es distinto la dinámica del partido allá. Entonces, pues en la actualidad el Partido Encuentro Social se encuentra impulsando algunas políticas públicas de la mano de sus alianzas que tiene con Morena y con el Partido Verde Ecologista de México. Y pues bueno, están desarrollando también ahí, hay proyectos de empresas, hay cultivos de cáñamo, ¿no? Hay bastantes. En la cancha de la política en Tijuana me parece que es la aspirante a diputada local, Ana Erika Santana, del Partido Verde Ecologista de México, y también pues Ella se ha involucrado con la planta desde hace años, sí, por lo que ella sabemos. tiene muchos años trabajando la cannabis, ¿no? Ahorita, bueno, desde la parte del Partido Verde Ecologista de México, pues bueno, ahí va a estar compitiendo y una de las banderas es políticas en torno a la planta. Es importante señalar que en Baja California existen uno o dos o varios grupos de pacientes de la planta que es para, que buscan el acceso con fines medicinales para sus hijos o para personas con dolor, un asunto totalmente medicinal que se ha mantenido una lucha activista para tener acceso a la planta allí en Baja California y eso también ha permeado en el asunto político. Son grupos de pacientes. Hace poco vi una entrevista con uno que decía que se ven forzados a llevar cannabis de California a México con Ujú, fines medicinales para sus pacientes. Eh, Nada que ver con las toneladas que cruzan diariamente como narcotráfico de Estados Unidos a México de la planta. No, estos son pacientes que están exigiendo sus derechos. eh, y eso ha logrado que ellos se conecten con algunos políticos, incluyendo el partido que mencionamos y de otros, para mantener el tema en el Congreso local. Eso es importante señalarlo. Son políticos, pero actores políticos y también son grupos de pacientes quienes mantienen vivo el tema en Baja California. Está interesante, hay que estar pendientes de lo que ocurre ahí. sí, Em, y digo nada más para añadir un último comentario de Baja California, justo la región y las dinámicas de las fronteras, tal cual, o sea, yo creo que también, incluso en en fronteras también que se están abriendo un poco más hacia el tema, por ejemplo, como la de Nuevo León. eh, en Nuevo León, donde gobierna el partido Movimiento Ciudadano, que es el partido que a escala nacional y a nivel federal está impulsando los temas de la apertura y legalización de la cannabis y de otro catálogo de drogas como parte de estrategias y políticas públicas que para replicarse. eh, es extraño cómo no hay una mayor apertura justo comercial, fronteriza, digamos, en el estado de Nuevo León se entiende porque es por la colindancia con Texas. Es diferente la dinámica de Baja California, ajá, pero pues bueno, es un tema muy importante también de analizar lo que hacen los políticos allá para tratar y con qué tratan de justificar, cómo tratan de llegarle a los ciudadanos con esta clase de información. Digamos, ciudadanos en Baja California que conocen que de ida y vuelta hay un trasiego importante, no solo de drogas y armas, sino también una dinámica comercial y humana. ¿Cómo podrían recibir estas propuestas o qué nuevas propuestas pueden hacer para tratar de ganar el voto ciudadano? Entonces, pues hay que claro. estar pendientes de esa, de, Y en otro estado, eh, donde estamos hablando de en donde en México hay políticos que están abordando el tema de la planta. Em, Oaxaca. Hace poco salió en las noticias, fue una noticia nacional.
El diputado de Morena, Horacio Sosa Villavicencio, de Morena, partido oficial, el partido del presidente de México, en todo la estructura, vaya, fue invitado a un evento donde se cosechó cáñamo. eh, y luego se hizo una especie de debate porque argumentaba el político, el diputado, que era aprobado por la COFEPRIS, luego a los días la COFEPRIS se deslindó, dijo: "Ay, no es cierto". Entonces es otro esquema, hay amparos, hay situación. Pero bueno, es un caso de políticos acercándose a la planta. También hay un grupo dentro de Morena, ¿no? Que se hace llamar Morenavis. Y hay un grupo también dentro de la estructura que impulsa el movimiento. ¿Cuál es su espectro de influencia? ¿La Ciudad de México? ¿O nacional? No sabría a ciencia cierta, es muy importante y me va a parecer muy importante que independientemente de lo que podamos platicar en esta primera conversación, demos Vamos a buscarlos, vamos a temas investigar, ¿qué te para parece? platicar con ellos, ¿no? Platicar aquí con ellos, invitarlos no solo a Morenavi, sino también a Ana Erika Santana y a los diferentes actores de Movimiento Ciudadano, Kinari Sabina Bárcena, las personas que están ahorita impulsando políticas para los cargos de elección popular de la región que sean, pero que estén metiendo la cannabis o la planta de cannabis, Que lo cáñamo, tengan en su agenda, exacto. que estén Todo. involucrados con el tema. Sí, Creo que se hay que. están ocurriendo cosas allí a nivel partidos políticos. A nivel partidos políticos tenemos, buscando la presidencia de México a nivel federal, tres grandes partidos políticos, bueno, dos grandes grupos de partidos y uno emergente, que es Movimiento Ciudadano. Morena, que es el partido oficial, y sus partidos aliados, el PRI, el PAN, el PRD, que son van con una candidata panista, y un candidato de Movimiento Ciudadano que está muy lejos de las candidatas punteras, pero curiosamente es el único que de alguna manera ha abordado el tema de la planta, no tanto directamente, pero sí como de las drogas en general. Jorge Sí, Álvarez Maínez. sí, en el caso de Álvarez Maínez, como parte, digo, tiene mucho tiempo incluso también abordando el tema porque ha sido ha estado dentro de la agenda de este movimiento ciudadano impulsado por sus caras o sus cuadros más jóvenes. Han abordado el tema de la legalización, de la despenalización, del no ser criminalizado como consumidor de cannabis o como portador de la misma, y también por el derecho al libre cultivo, ¿no? Entonces, es un tema recurrente dentro de la agenda. Es importante e interesante ver cómo lo están impulsando y si se sostiene en la gran escala, pero que sean el único partido que lo está manejando, pues bueno, tiene mucho sentido con esto que ahorita, bueno, hay dos grandes alianzas políticas en la lucha directa por la presidencia, y la tercera vía pues tiene que distinguirse de alguna forma. Ahora, la cannabis y el tema de la legalización no tiene que verse como de una forma tan irrelevante como solo un distintivo Claro. para una figura política, sino realmente lo que nos interesa es comparar lo que dicen las tres figuras políticas que van rumbo a la presidencia. Esto, bueno, por supuesto se hace y se hará en estilos de debate también y eso, y seguramente que el tema de la cannabis va a estar presente, como estuvo en los debates del sexenio anterior. En esos debates, pues muchos de los aspirantes se manifestaron como que hace falta más información para tomar esas decisiones. Algunos abiertamente dijeron que no eh, estaban de acuerdo con la legalización y habrá que ver qué dice, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, cuál es su No, no postura. hay una postura oficial hasta el momento, Se, ni se de tiene Claudia Sheinbaum de Morena, ni de Xochitl Gálvez del PRIAN, eh, en torno a qué harían en torno a la planta de cannabis. Todo lo que podemos hacer hasta el momento es inferir qué ocurriría porque no se han manifestado directamente sobre qué harían. Eh, podemos inferir de acuerdo con sus posturas en otros temas. Sí, por ejemplo, en el caso, esto es inferir, es Claudia Sheinbaum, sí, que es la puntera, eh, probablemente sería una continuidad ¿qué es lo que vende? Continuidad del gobierno actual,
¿Qué significa eso? Pues que seguiría igual probablemente el asunto del plan de cannabis, eso es lo que yo veo ahí. Y del otro lado, una candidata que se está poniendo, está la candidata del PAN, que se pone un poquito más, está tomando el tema de la inseguridad Sí. como parte de su campaña y parece que pues, se puede poner punitivo su asunto en lugar no, pero no sabemos, no he dicho nada al respecto. Claro, ¿no? Y aquí lo importante también es ver esto, es de qué forma garantizamos que el tema se siga abordando y se siga avanzando sin que se tenga que sentir como que sea un camino u otro tan determinante. Digamos, el consumo, la industria del cannabis en México siguen avanzando, sigue Claro. funcionando. Hay gente que depende de ello en el nivel industrial, en el nivel médico, en el nivel de uso adulto, recreativo, y esto ya está ocurriendo. Entonces, es un fenómeno social que no es que aparezca o no dependiendo de una política pública, o no un approach u otro, sino que ya está ocurriendo y que es importante que los que aspiran a gobernar México de aquí al 2000, que son 6 años, son 2032, es 2030. 2030, pues bueno, nos den garantías de cuál va a ser justo la ruta que van a estar tomando, ¿no? Sí, Creo que claro, los... sí, sí, algo va a ocurrir porque eh, Alemania va a ser un ejemplo para el resto del mundo. A partir del 1 de abril va a comenzar un tipo de descriminalización y legalización soft de la planta del uso adulto en Alemania. Y muchos lo van a tomar como ejemplo. Y si vemos el caso alemán, que lo que se va a legalizar es esto, la posesión de cantidades mínimas, o sea, va a estar descriminalizado el consumo, por supuesto, y el cultivo en casa, además de que se van a crear a partir de julio asociaciones o clubes canábicos. No va a haber dispensarios y es un enfoque más del autocultivo y este asunto. Este modelo no estaría mal para México, ¿eh? digo, Si el gobierno quiere irse por el camino fácil, el modelo alemán, inspirarse en él, no estaría descabellado. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir realmente, pero es bueno saber qué opinan, quiénes tienen en la agenda, em, y estar sobre todo, pendientes. Sobre todo lo que opinan, el fondo de sus propuestas es importante analizar también como parte de la comunidad que le podemos meter un ojo a detalle a las propuestas. Justo, ¿qué están haciendo para nutrirlas? ¿Qué están haciendo para hacer que avancen? ¿Qué están haciendo para integrar nuevos sectores a esas propuestas y que no se queden solo como con ahí te va tu paquete, vota por esto, ¿no? Y no tienes Claro. oportunidad participar, ni de tener voz, ni de tener un intercambio directo. Entonces, creo que mientras mayor unidad exista entre la pluralidad de partidos políticos y de cargos que se van a disputar en las elecciones estas de 2024, las más grandes de México hasta el momento, si existe una mayor unidad y claridad en cuanto a las necesidades, las propuestas, independientemente del partido que sean, que estén abordando cannabis, van a ser de provecho para el país, que es lo que se desea, que es lo que deseamos que ocurra y que pues obviamente cuando no ocurre así como es el caso de este sexenio, hay toda una intención de abordarlo, de dialogarlo, de ver cómo se repara, se restituye, ¿no? Entonces creo que sobre eso van a tener que estar caminando, ganen o pierdan las figuras que están encabezando las agendas canábicas en México, ¿no? Sí, claro. En varios de los partidos políticos hay pequeños grupos de activistas, de actores políticos que realmente les interesa que avance de alguna manera la legislación o el acceso o libertad en torno a la planta, ¿no? Eh, vamos a estar pendientes aquí en Industria 420, información sobre cannabis, sobre cuáles son los actores políticos y organizaciones que están en México en este momento, porque sí es un momento coyuntural para el país. Van a cambiar las personas en los puestos del Congreso y eso es importante. Es importante qué tanto apoyo va a llegar ya sabemos que en dos partidos políticos al menos, Morena y Movimiento Ciudadano, hay puntos de encuentro. Hay, Sí. también en otros. Supongo que en algunas regiones
El PRI también se podría sumar, o incluso en lugares más grandes, en ciudades más grandes como Ciudad de México, hasta el PAN podría estar a favor de cierto tipo de legalización, ¿no? No, pero eso no va a ocurrir en el PAN de lugares como el Bajío o el norte, ¿no? Son diferentes, es un asunto cultural también. O quizás no, y lo que necesitamos allí justo es más información, más diálogo para que en todos esos sectores donde la información de la realidad en torno a la industria del cannabis, su estado actual y las propuestas que hay, no están ni siquiera llegando, no están ni siquiera en el mapa, pues pueda surgir como creo que mientras más sepamos de las personas por las que vamos a votar, que nos están solicitando el voto en México, mientras más elementos tengamos para desentrañar cómo están, cuál es la orientación de sus ideas, cuál es la seriedad con la que abordan los temas, van a tener acceso a mayor confianza, ¿no? Entonces, creo que en estas elecciones en particular la gente está buscando confianza, está buscando participar en México. Digamos que la situación en el mundo y yendo al caso particular de cannabis, a mí me quedo pensando que lo deseable es eso, que todo ocurra para beneficio de la industria, pero hay países como por ejemplo en Tailandia donde con los cambios de gobierno vienen nuevos prohibicionismos y vienen nuevas regulaciones y se dan pasos para atrás. Entonces allí, más que nunca, se necesita la solidez y el intercambio de diálogos, sean de los colores y los partidos que sean, pero si se está trabajando por una agenda en colectivo, creo que lo mejor y lo más apropiado es justo hablarlo en colectivo, dialogarlo y fortalecer para cualquier clase de escenario, ¿no? Vamos, tanto para el escenario donde hay que estar vigilantes de que no haya retrocesos en lo poco que se tiene como país y el escenario donde se tiene que impulsar desde la parte más orquestada, más seria, más informada para que pues, los ciudadanos puedan apoyar con su voto. Claro, ¿no? Y además no solo el voto, sino después, hay que estar pendientes de ya si se cumple o no lo que proponen estas personas. Por ejemplo, en febrero de 2024, hace 2 meses, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, en todas sus conferencias de prensa estuvo insistiendo que cuando iniciara el periodo ordinario de sesiones se iba a tocar el tema del cannabis, de la legalización, de la regulación. Marzo 20, nada hasta el momento. Eh, Ricardo Monreal de Morena también, hizo lo mismo durante 3 años que estuvo ahí como presidente de la Cámara del Senado y jamás se cumplió. Entonces también hay Esa es, que, digamos, si hay alguna crítica y igual hay alguna advertencia para las figuras políticas que están impulsándose desde ahora es eso, justo refléjense en esos espejos, exacto. espejos de políticos que han cargado con la bandera de la planta, que han tratado de impulsar sus aspiraciones y que una vez Pero en realidad yo creo que el caso en particular y de Ricardo Monreal, yo me atrevo a decirlo, fue nada más para buscar el reflector de los medios, porque el asunto de la planta llama la atención, te pone en los portales de internet, sales en el periódico, en la tele, en los beats. Entonces siento que hay políticos como él que solo lo usan con fines de llamar la atención de los medios, porque lo hizo durante 3 años, me consta. es un tema que creo que ese es el reto justo, Osvaldo. El reto es generar espacios y generar conversaciones Claro. que salgan de esa burbuja, de esa, digamos, discusión cautiva que tienen solo los que buscan la cannabis para una Y forma que solo, o de... sea, que vayan más allá del oportunismo, ¿no? O Sí, sea, que aporten algo, o sea, porque se les da el espacio en los medios y hasta ahí muere. Y dice, no, no hubo voluntad política. sí, no, la voluntad política y la voluntad también de enarbolar una de estas causas, pues es justo tener la conciencia de que se está hablando de un tema de derechos humanos, son temas interseccionales, son temas que atraviesan un Exacto. montón de fenómenos, entonces pues hacerlo desde la irresponsabilidad de solo querer atraer una mirada o ser distinto o ser distinta o ser lo que sea. Digo, no es el caso y no estamos hablando en particular, estamos hablando de los que no correspondieron, los ejemplos de los Exacto. políticos que dejaron el tema justamente cuando llegaron a sus Quienes ya, cargos. quienes ya, quienes dijeron que lo iban a hacer y no lo hicieron,
Así es, ahora los que siguen, ¿no? O sea, ¿quiénes son los políticos que ahora sí lo van a lograr? Que ahora sí lo van a lograr, pero que no solo lo van a lograr, sino que qué mecanismos nos dan para garantizar que lo van a lograr una vez que lleguen, qué vehículos de comunicación o vías de comunicación van a abrir para que justo se pueda multiplicar la discusión y pues bueno, que nosotros podamos ir a darles un voto de confianza, que es a final de cuentas Sí, lo que ¿no? se va a hacer. Porque no solo se trata de la legalización, es un proceso larguísimo de regulación o de evitar la sobreregulación de la planta Sí. que va a durar años en México. Entonces, pero sí se tiene que avanzar ya, se tiene que dar el Son siguiente temas de paso de alguna manera. profundidad a solucionar como los estancos que se tienen en la COFEPRIS, ¿no? Como Exacto. las nuevas dependencias, o bueno, los nuevos organismos que se han abierto, las iniciativas que se tienen pendientes de organismos para acompañar los temas de adicciones de drogas en México, en nuestro país. Eh, Son temas de acompañamiento, son temas de No, seguimiento del... también hay que mencionar, hablando que es una intersección la planta, ahora que en México la seguridad pública en general del país está a cargo de las Fuerzas Armadas. em, ¿Cómo va a influir esto en el camino de la planta, ¿no? O sea, tal vez ahora que hay una visión más militarista del gobierno de México a partir del sexenio de López Obrador, eh, eso también va a influir en lo que se decida al final, en torno a lo que la sociedad mexicana va a poder o no en torno a la planta. Ese también es un asunto personal. También la relación que todavía tiene el crimen organizado con la planta, que es innegable, va dentro de su pues todavía está dentro de su línea de operación, aunque ahora la mayoría es de tráfico de Estados Unidos a México, eh, producto de esta falta de legalización. Todos estos fenómenos también son parte de la situación de la planta en México, que no nos gusta hablar mucho, ¿no? Del cómo se involucra el crimen organizado en esto, pero existe y ahí está. Es parte de la realidad, es parte de justo este limbo o esta como en Claro, ocasiones llamamos esta área gris, es que es un área donde se desarrolla comercio, donde se intercambia flor, donde se intercambian productos, donde se desarrollan proyectos, donde se desarrollan un montón de actividad, pero que justo involucra también fenómenos como de violencia, la seguridad, el narcotráfico, el gobierno, la influencia de las la personas corrupción, con un pie en el gobierno y un pie en el crimen. Entonces, un montón de corrupción, un montón de opacidad. Y claro, también hay que hablarlo así porque, pues bueno, también es parte de lo que se vive, es parte de lo que hace que se tomen decisiones o que se queden claro, cuestiones paralizadas, porque también justo es una salida muy fácil y digamos, ha sido una muletilla mucho tiempo culpar también a la falta de voluntad política, pero no solo es falta de voluntad política, a veces es intencionalidad totalmente, es una claro. parálisis Omisión, intencional, omisión una intencional. omisión intencional en estos temas es no querer trabajar, no querer entrarle, no querer tirar la primera ficha de toda una serie de eventos que van a tener que cambiar para que, pues bueno, México sea un país que aproveche esto, ¿no? Aproveche. Porque está cambiando, la situación de la planta en México está cambiando independientemente de la omisión gubernamental o no. Los fenómenos están ocurriendo, vaya, hay gente que no se va a esperar a que el gobierno le dé permiso para sembrar la planta y sembrar cáñamo bajo el THC para hacer fibras. Em, lo que tiene que hacer el gobierno es actualizarse a lo que está ocurriendo, ver lo que está ocurriendo, tratar de poner un orden como decimos los mexicanos, en el desmadre que hay ahorita en torno a la planta, en todas las áreas. Y ese probablemente debería ser el objetivo, ¿no? De los actores políticos, tratar de eh, acercar la realidad a las leyes y al mismo tiempo tratar de poner un orden en lo que ocurre. Es correcto, y a la par de eso es impresionante ver también justo cómo tan las cosas no se esperan, que todos los movimientos, las agrupaciones,
con de carácter político, de carácter médico, de carácter incluso hasta filosófico o recreativo o O los ritualístico. todo el... Está el caso de los campesinos que lo tienen que hacer por sobrevivir. Hay demasiadas aristas de México para la planta, es increíble. eh, y todo lo que ocurre. Pero bueno, algo más que quieres agregar, Chava, a esta conversación. Yo creo Nada, que ya tratemos de hacer un cuadro de lo que está pasando, lo que puede ocurrir. En México, sí, en general, si alguien me pregunta, ¿se va a legalizar en México o va a avanzar? Yo puedo decir, no sé, no lo sé, no hay yo creo claridad. que alguien que quiera atinar el futuro inmediato de la planta en México es muy difícil. Van a ser unas elecciones muy difíciles, hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo va a ser la continuidad, ya sea del régimen Exacto. de la llamada Cuarta Transformación en México o de una sucesión hacia pues una opción de partidos que ya han gobernado este país, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué queda, vamos a ver. Lo que sí va a ser muy interesante, como lo mencionamos aquí, y a ver si le damos seguimiento tuyo a esto, es tratar de involucrar a las personas que están participando En por los un cambio. congresos, Ajá, que quieren ir al Congreso Federal, sus congresos locales. Vamos a tratar de conversar con algunos para algunas. tener una visión más clara y compartirla con ustedes sobre eh, qué va a pasar en México. Está totalmente nublado el futuro de la planta en México en este momento. Muy Pues bien, gracias por tu tiempo, Salvador. ¿Algo más? nada más, Osvaldo. Pues nada, aquí estamos en comunicación en Industria 420 y pues síganos ahí, denle like y Sí, click. Industria 420 en todas partes.